Muy bien, estamos de vuelta en su programa Energía y Sociedad, en esta ocasión con nuestro amigo Juan de Dios en su sección Geopolítica al Día. Sí, un placer estar con ustedes. Muy saludo al amigo Omar y al amigo Nico Medici. Es un placer compartir con ustedes en este programa. Miren, entrando en materia, señores, hemos visto que la situación global está muy compleja con la crisis entre Ucrania y Rusia, con el conflicto, la invasión que ha hecho el presidente Putin hacia Ucrania, violando todo el derecho internacional, y ha respondido los países de Occidente dándole sanciones a la economía de Rusia. En este momento están reunidos en Versalles, allá en Francia, en el Palacio de Versalles, los 27, cuando hablamos los 27, hablamos los 27 países que están dentro de la Unión Europea. Eran 28, salió Inglaterra, Reino Unido, y ahora quedan 27. Ellos han acordado de darle más sanciones al gobierno de Putin porque todavía no ha cesado los bombardeos hacia Ucrania. En este momento, en el día de hoy, hace 2 horas, que ellos bombardearon 2 ciudades cerca de los países que son de la OTAN, es decir, países como Polonia, ahí en la frontera entre Ucrania y Polonia, ahí en Lutsk, en una ciudad llamada Lutsk, cerca en lo que se llama de Norpin. Esas ciudades fueron bombardeadas y según lo que dijo el primer ministro polaco, el señor Mateo Riesi, que los humos se sentían los bombardeos cerca de Polonia. Es decir, el mundo está en una alta tensión, peligro de guerra. Putin ha alegado que ha decidido invadir a Ucrania porque entendía que Ucrania estaba violando la regla del acuerdo de Minsk que se había firmado en el 2015 en Bielorrusia, que planteaba un cese al fuego y que iba a reconocer cierta autonomía en las regiones del Donbass. La región del Donbass es que está compuesta por las 2 repúblicas populares que se proclamaron ahí a partir del 2014, que es la República de Donetsk y la República de Lugansk. Bueno, el casus belli, cuando hablamos del casus belli, la causa que generó la invasión o la causa que generó una guerra, él entendía que habían procesos de genocidio que se aplicaban ahí desde el gobierno de Kiev, desde el gobierno de Ucrania. Y también estaban siendo nazificados esos ciudadanos que son prorrusos, que están en la región del este de Ucrania, que esos territorios, por el derecho internacional, son oficialmente de Ucrania. Eso es claro. Independiente que ellos se levantaron, un grupo de separatistas, pero son de Ucrania. Eso es lo que dice la Carta de las Naciones Unidas, que dice que debe tener el respeto a lo que llamamos la integridad territorial, la soberanía de un país. Y la soberanía de un país es respetar su territorio, lo cual se han manifestado la ONU llamó una asamblea general de manera extraordinaria, donde Rusia fue condenado. En este momento estamos en una crisis económica severa. ¿Por qué? Hay que decir claro que nosotros tenemos una pandemia que entró a partir del 2020 que generó una contracción económica de un 4%. Cuando hablamos de eso, un crecimiento negativo de un 4%, esa es la contracción. A pesar de todo, hubo un crecimiento económico, una recuperación económica a partir del 2021 de un 5.5%. Por ejemplo, en América Latina, a partir de que se cayó la economía, por la crisis, tuvo una contracción económica de un 6.8%. República Dominicana tuvo una contracción económica de un 6.7%. Pero a partir del 2021, con la economía activándose en todos esos países, finalmente la economía, todo parecía que el barco iba a salir a flote. Es decir, crecimiento económico y que íbamos a salir de la pandemia. Pero las proyecciones económicas que hacían los organismos multilaterales, tanto como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que establecían que este año iba a haber un crecimiento económico cerca de un 3.3%. La región que iba a ser más afectada era América Latina, porque América Latina, de todas las regiones que se analizaron, iba a tener un crecimiento económico de un 2.6%, y lo más que podía llegar era un 2.9%. De manera que
con esa crisis, República Dominicana estaba dentro del rango de un 5.5. ¿Por qué América Latina iba a crecer así? Bueno, porque tenemos las grandes economías de los países de América Latina o de América del Sur, como Brasil, Colombia, Argentina, Perú. Estos países iban a tener serios problemas de crecimiento. Este año, países como Argentina, que iban a crecer menos de un 3%, países como Brasil, iban a crecer tal vez un 2.3%. Entonces, si iban a crecer esto, entonces finalmente la media iba a dar un 2.6%. Que, bueno, el Banco Mundial también en la perspectiva económica, que es un informe que rinde de cada año al principio, es decir, de enero a febrero, de principio de enero y final de enero y principio de febrero. ¿Qué planteaba ahí? De que, si bien es cierto, iba a haber un crecimiento económico que iba a afectar la región, pero también Centroamérica, cuando se analizaba desde el punto de vista de Centroamérica, iba a ser una de las regiones que más iba a crecer, solamente Centroamérica. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas la economía de los países de Centroamérica, como Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, países como República Dominicana, ¿qué iba a pasar con ellos? Porque estos países tienen una economía que depende de un 25 a un 30% de la remesa que venía de Estados Unidos, iba a ser un pivote para el crecimiento económico de este año. Lo que se analizó, ya el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional hoy acaba de decir que ellos ya reevaluaron las previsiones de este año, es decir, que si esas previsiones decían que iba a crecer así, en cuanto de que si no había guerra y ese conflicto de Rusia y Ucrania no estaba, si iba a crecer, posiblemente la economía iba a tener esos crecimientos, pero ya ellos han reevaluado y dicen que va a haber crisis y estamos en un peligro también de un crecimiento cero, es decir, contracción económica. Pero cuando analiza la economía de Rusia, dice que Rusia está en peligro a bancarrota, a un default, porque todos los países le están aplicando sanciones. Ya Estados Unidos, a nivel energético, acaba de sacar los contratos de prohibir las exportaciones del gas, del petróleo ruso hacia Estados Unidos. En el tablero geopolítico, en este momento, Estados Unidos está buscando otro mercado, es decir, el mercado de Venezuela y el mercado de Irán. Sabemos que son países que Estados Unidos tiene problemas con ellos porque estos países tienen problemas seriamente de derechos humanos y sabemos lo que pasó a partir del 2014 con la crisis de Venezuela, que ha venido afectando a este país, un país que es rico y que tenía un crecimiento económico y bonanza económica en los últimos años, ha venido padeciendo una crisis por las sanciones que le aplicó el gobierno de Washington, es decir, Estados Unidos. Ya hay una delegación, hubo un acercamiento, se hablaron del diálogo con la oposición, se llegó también a liberar presos políticos, es decir, que Estados Unidos se comprometió con Venezuela de que Venezuela iba a producir alrededor de 2 millones de barriles diarios. Actualmente Venezuela está produciendo 560.000 barriles, es decir, que menos de un 30% de lo que producía en el pasado, porque Venezuela producía, llegó a tener un pico de 3.8, es decir, 3.800.000 barriles diarios, pero con la crisis y las sanciones de Estados Unidos, porque Estados Unidos era el mayor mercado, es decir, el mercado de la exportación de Venezuela. Y Venezuela tenía una economía que altamente estaba dependiendo del petróleo. El 96% de la economía de Venezuela dependía solamente de ese rubro. En este momento sabemos por la crisis de Ucrania ya el petróleo ha superado los $100. Desde el 2014 no pasaba eso. Y en este momento el petróleo rublo ha aumentado de manera constante y es una tendencia claramente alcista que está afectando la economía y el sistema energético mundial. ¿Por qué? Bueno, en el mundo se produce cerca de 98 millones de barriles de petróleo. El mayor productor de petróleo del mundo es Estados Unidos, pero Estados Unidos necesita, porque Estados Unidos tiene un déficit, porque Estados Unidos consume diario 22 millones de barriles de petróleo. En condiciones normales ellos consumían 30 millones, pero ya usted sabe que nació la crisis y ahora que se están recuperando. ¿Qué pasa? Ellos tienen que buscar petróleo fuera. Uno de los países que más suministra el petróleo, cerca del 58% de todo el petróleo que importa a Estados Unidos, es Canadá. Porque Canadá es un gran productor de petróleo. Porque Canadá le suministra a Estados Unidos diario 4.5 millones de barriles diario. Tú tienes Arabia Saudita, que le suministra cerca de un 32%. Tú tienes a Rusia, que le suministra un 4.7%, porque Rusia le daba a Estados Unidos diario cerca de 100.000 barriles. Y eso al año daba 12, porque tú multiplicas 10 por 12 te da 120, ¿verdad?
sea 12 millones de barriles, porque son 100.000. ¿Qué pasa? El año pasado Rusia exportó hacia Estados Unidos 12.4 millones de barriles, y eso representó 4.7 del consumo energético de Estados Unidos. Y Estados Unidos es un gran productor de gas, porque Estados Unidos es el mayor productor de gas. No es Rusia que es el mayor productor de gas. Rusia es el mayor exportador de gas del mundo a través de gasoductos, porque le hace fácil exportar su petróleo hacia Europa. Estados Unidos es el mayor exportador Estados Unidos mayor productor, perdón, con un 24%, 24.6, casi 25%. Rusia con un 16%, de ahí le sigue Irán como con un 9%, le sigue Noruega con un 6%, y así sucesivamente, porque Rusia tiene la mayor reserva de gas del mundo. Después le sigue Irán y le sigue Qatar. Pero en Qatar tú tienes al emir Al-Thani, que ya Qatar depende del gas. Es decir, la economía y la energía que consume Qatar depende del gas. Ellos lo han hecho altamente dependiente de su gas. También lo ha hecho el emir de Abu Dhabi, que ahí donde está Mohammed bin Zayed. ¿Qué pasa? Como Europa tiene una situación compleja, estamos en frío, ya va a entrar el invierno el 21 de este mes, la primavera, lo que llamamos equinoccio de primavera. Entraría, entonces, ¿qué pasará? El frío disminuiría, porque el mayor consumo que tiene Europa del gas le hace a través de la calefacción, y también por el frío y todo esto, pero en este momento, como Rusia es el mayor que suministra cerca del 45% de todo el consumo energético de Europa, las sanciones que le han dado al gobierno de Moscú, al presidente Putin, a Rusia, está peligrando la seguridad energética de Europa. Y eso podría traer serias consecuencias, porque ellos están buscando otra alternativa. ¿La otra alternativa cuál sería? Bueno, los barcos metaneros, que los barcos que se utilizan a una temperatura menos 160 grados, y ese gas pasa de estado gaseoso a líquido, que licúan ese gas para llevarlo hacia Europa. Y ese gas cuesta 40% más. Como Rusia lo hace fácil a través de gasoductos, porque Rusia tiene diferentes gasoductos. Tiene algunos gasoductos en el sur, que es el de Yamar y el de Brotherwood, el que pasa en Ucrania y que tiene que darle en concepto de peaje más de 2.000 millones de dólares anuales. Y eso pasa ahí en el Mar Negro. Del Mar Negro pasa por el estrecho de Bósforo, ahí en Turquía, que es lo que llamamos el Turk Stream, o podemos llamar gasoducto de la península Anatolia o transanatolianos, y pasa por el Adriático, por el mar Adriático, que es la península de los Balcanes, todos esos países, tanto Turquía, Serbia, Croacia, Albania, todos esos países tienen que pagarle a Rusia el gas, porque muchos de ellos dependen 100% del gas ruso. Por ejemplo, Checoslovaquia, la República Checa, 100%, Croacia, 100%, Finlandia, 100%, eso en el norte. Suecia también, 100%. Alemania, uno de los mayores consumidores, el 65% de su dependencia energética depende de Rusia. No puede decir, no, yo voy a rescindir ese contrato, no voy a consumir gas ruso, no, porque si lo deja van a morir los alemanes. Eso es lógica. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar? Nosotros lo que esperamos para la desescalada entre Rusia y Ucrania y la tensión que existe entre Europa, entre Occidente y Rusia, entendemos que el mejor camino es la desescalada, el diálogo, la negociación, para poner fin a las hostilidades bélicas y tener un mundo mejor y un mundo de paz. Muchas gracias. Bueno, con esta sección de nuestro compañero Juan de Dios, experto en geopolítica, terminamos el programa por este día, por esta noche, por este momento, y le invitamos para el próximo sábado que sigan con nosotros aquí en su programa Energía y Sociedad. Hasta luego.